Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Deseando que se encuentren todos regocijados en el Señor, con gozo en el Señor. Antes de entrar en el sermón del día de hoy, debo hacer una aclaración, una aseveración de una aseveración que yo hice en el sermón anterior y que puede traer confusión a alguien cuando dije que nosotros no éramos santos. Y eso es con respecto al sermón que realizó nuestro hermano Luis Arturo, que él dijo que éramos santos. Y es verdad, es así. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos posicionalmente la santidad. A lo que yo me refería, y que doy las excusas, es al proceso de santificación que tenemos nosotros los cristianos. Porque mientras estemos en esta tierra, estamos en ese proceso de santificación. Por lo tanto, tampoco somos integralmente santos. Posicionalmente lo somos en Cristo Jesús, santos, apartados para la gloria de Dios por el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz. Pero estamos en un proceso de santificación. Amén. Cualquier duda, pregúntenle a Luis Arturo. ¿Ya? Entonces, dicho esto, pasamos al sermón del día de hoy. Estamos en Filipenses 4, versos del 1 al 4. Filipenses 4, versos del 1 al 4. Amén. Así dice la palabra de hoy. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque este es alimento espiritual para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a asimilar tu palabra, tu consejo, para llevarlo por obra. Del mismo modo, Señor, pido la ayuda de tu Espíritu Santo para hablar con claridad, sin error, Señor, confiando también en tu soberanía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el sermón anterior veíamos que el apóstol Pablo, con la frase, así que hermanos míos amados y deseados, está diciendo, hermanos, yo realmente los amo a ustedes sin desmerecer a los demás. Yo los amo a ustedes con un amor sincero. No era una frase de buena crianza, de costumbre de decirla. Era una expresión del corazón por la gratitud de la obra de Dios en sus vidas. Cómo había progresado el Evangelio, cómo el Evangelio había provocado en ellos una transformación de vida. Y eso llenaba el corazón del apóstol Pablo. Por tanto, las aflicciones y el sufrimiento que podía estar pasando el apóstol Pablo en prisión en Roma, no le quitaba el gozo. ¿Por qué? Porque veía la transformación de aquellos gente que en su tiempo pasado eran paganos, eran idólatras y hoy amaban al Señor de una forma genuina y verdadera. Habían recibido el Evangelio y permanecían en el Evangelio. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que ellos eran su gozo y su corona. Sin embargo, este inmenso amor, gozo y gratitud hacia el Señor por la obra
que Dios estaba haciendo en ellos, también el apóstol Pablo manifiesta su preocupación. Y en estos 4 versículos encontramos 3 exhortaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Filipo, y por supuesto que es aplicable a todas las iglesias que tienen a Jesucristo como centro. Y dijimos que habían 3 exhortaciones. Número 1, estar así firmes en el Señor, versículo 1. Número 2, permanecer unidos en el Señor, versículo 2. Y regocijaos en el Señor siempre, versículo 4. Si observamos estas 3 exhortaciones, podemos deducir que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo que estar firmes, que Evodia y Síntique sean de un mismo sentir y experimentar gozo permanente solo es posible en Cristo, con Cristo. En otras palabras, es imposible estar firmes en el Señor, tener un mismo sentir en el Señor y experimentar gozo en el Señor fuera del Señor. Veíamos que estar firmes en el Señor tiene la idea que el enemigo no tome el lugar ya conquistado, avanzado. Una metáfora de un soldado que ha conquistado cierto territorio y no está dispuesto a ceder ese territorio al enemigo. Estar firmes en la posición que hoy hemos ganado. Es estar firme y tener nuestra única seguridad frente a la tentación y el pecado está en nuestro Señor Jesucristo. No está en nuestras capacidades, no está en nuestra inteligencia, no está en nuestra sabiduría, no está tampoco en la fortaleza que nosotros podamos tener como individuos. No está en nosotros, sino está más allá de nosotros. Ni siquiera está en esta tierra. Porque no hay nadie suficientemente fuerte, suficientemente firme. No hay nadie que pueda decir yo no he pecado nunca, no pecaré y estoy bien y no necesito absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está en nosotros, sino está en el Señor. Porque Él es el único que renueva las fuerzas del cristiano. El que le da valentía, poder y autoridad para hacer frente a la tentación, el pecado, la injusticia y todo lo que vemos a diario en el mundo. El llamado a estar firme era un tema recurrente del apóstol Pablo a todas las iglesias en el pasado, como también en el presente. Todas las iglesias corremos el mismo peligro de división, si es que ya no lo estamos viviendo. Eso lo vimos a profundidad la semana pasada. Siempre la iglesia está en peligro de ser dividida por agentes externos. Pero el mayor peligro de la iglesia está dentro de la iglesia. El mayor peligro de la división de la iglesia está dentro de la iglesia. Por eso, ahora el apóstol Pablo en el capítulo 2 suma una nueva advertencia debido a una amenaza interna, y dice en el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sin duda que había diferencia entre 2 hermanas. Desacuerdos, disensiones que amenazaban con destruir la unidad y la armonía de la iglesia. Y la preocupación del apóstol Pablo era que él sabía que una iglesia dividida no puede funcionar, no puede avanzar de la forma correcta. Cuando hay división, cuando hay fricción dentro de la iglesia, es imposible avanzar saludablemente. Es imposible que el cristiano pueda avanzar de una forma sana y correcta.
Esto había ocurrido también anteriormente en la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y la iglesia de Filipo, a pesar de ser una buena iglesia, ¿se acuerda que cuando iniciamos dijimos, ¿a quién no le gustaría ser parte de la iglesia de Filipo? Versus la iglesia de Corintios, en términos doctrinales. Sin embargo, esta buena iglesia también tenía el peligro en medio de ellos, una división. Por eso, el apóstol Pablo dice, como punto número 1, que era estar firmes en el Señor, que nadie los mueva de las convicciones profundas que en la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, ha puesto en sus corazones. Y ahora, en segundo lugar, el llamado es a permanecer unidos en el Señor. ¿Por qué? Porque había una amenaza de división dentro de la iglesia. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra sentir es la misma que utilizó el apóstol Pablo en capítulo 3, versículo 15 al 16, que dice, así que todos los que somos perfectos, ¿se acuerda que lo vimos? Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En esa oportunidad dije que debíamos reemplazar la palabra sentir por... Aquí cuando me dan ganas de renunciar. ¿Se acuerdan? Que le hablé de la raíz de la palabra, ¿no? 4 horas tratando de investigar la palabra, ¿no? La palabra sentir se refiere a pensar. Debemos reemplazar la palabra sentir en pensar. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo pensemos. Si otra cosa pensáis, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, pensemos una misma cosa. El apóstol descubre un problema complejo que se estaba generando en la iglesia de Filipo, debido al conflicto entre estas dos hermanas, entre estos dos creyentes, mujeres creyentes. Pero mire, mi amado hermano, no eran simples creyentes. No eran visitantes de la iglesia. No eran creyentes comunes y corrientes, sino que habían contribuido al crecimiento de la iglesia. Sin embargo, se había generado un conflicto entre ellas. El apóstol Pablo reconoce su trabajo y su servicio, por eso que decimos esto, que no eran cualquier creyente, eran personas que estaban involucradas en la iglesia. Mire el verso 3 lo que dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Abro paréntesis, que lucharon, que batallaron, que pelearon, que se sacrificaron, cierro paréntesis, juntamente conmigo, ¿en qué? En el evangelio. No eran neófitas en el evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyo nombre están en el libro de la vida. Cristianas, mujeres apartadas, consagradas. Habían entendido estas mujeres en qué consistía el evangelio. Sabían que ser creyente significa servir al Señor. Sabían que el Señor me llamó con un propósito de reflejar su carácter, su vida. Ellas lo entendían. Entendían que eran parte de un cuerpo y debían trabajar en equipo por la misión del Señor con objetivos comunes. Y el apóstol Pablo
el versículo dice que lo habían hecho junto al apóstol Pablo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo hubiese elegido a cualquier persona para que trabajara junto con él? No. Eran mujeres consagradas al Señor. Eran mujeres dedicadas, comprometidas al Señor y su obra. Pero otra vez, como dije anteriormente la semana pasada, en cada uno de nosotros hay un potencial de ser usado para división en la iglesia. Cada uno de nosotros es un potencial. Y ahí es la aclaración que decía, porque estamos en un proceso de santificación. Y todavía hay restos de pecado en nuestra vida. Y debemos estar conscientes de eso, hermano. Evodia y Síntique aparentemente no tenían un conflicto menor. No era algo sencillo, no era solo una diferencia de opinión frente a una determinada situación, sino que se trataba de algo complejo, radicalmente opuesto la una con la otra. ¿Al punto de qué? Que estaban produciendo un quiebre en la iglesia. Un quiebre importante. Aunque no sabemos cuál era el problema específico, sí sabemos que era un conflicto no menor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ruega a ellas y a los líderes de la iglesia que por favor tomen asunto en el problema. O sea, si hubiese sido un problema menor, lo hubiese arréglese entre ustedes, creo yo. Pero como el conflicto no era menor, ameritaba de un tercero, de los líderes de la iglesia. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, hermanas, pónganse de acuerdo, piensen en el mismo sentido, tengan el mismo pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Está diciendo, no piensen egoístamente. No piensen en sus propios deseos. No piensen en sus propios intereses. No piensen en su propia posición que tienen en la iglesia, dentro de la iglesia. Piensen en que el Señor Jesucristo debe ser honrado, exaltado. Y cuando hay desunión en la iglesia, Cristo no puede ser honrado, no puede ser glorificado. El apóstol Pablo entiende la gravedad del problema, pide la intervención de los líderes de la iglesia y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Los teólogos se quiebran la cabeza para pensar a quién se está dirigiendo con compañero fiel. Y no vamos a entrar en el tema porque da para largo, pero lo fundamental aquí es que el apóstol Pablo le ruega la intervención a un líder importante en la iglesia. ¿Para qué? Para que intervenga en este asunto que no es menor, como dije anteriormente. Que había entre dos hermanas en Cristo. No eran afuerinas, no eran personas inconversas, eran hermanas en Cristo. Pero hay algo interesante en que voy a volver a repetir. El apóstol Pablo sabía cuál era la solución o cómo se podía solucionar este problema, este conflicto de estas dos hermanas. ¿Y cómo? Lo vuelvo a repetir. Que sean de un mismo sentir en el Señor, que sean de un mismo pensar en el Señor. No les dice tengan un pensamiento en común. Pónganse de acuerdo ustedes y lleguen a una conclusión de acuerdo a sus propios intereses. No le está diciendo eso. Mire, pónganse de acuerdo
y elijan la menos conflictiva para solucionar lo que tienen que solucionar. Porque en el fondo el conflicto se trata de ustedes. Pónganse de acuerdo y problema resuelto. Sino que el apóstol Pablo le dice y les pide, tengan un mismo sentir, un mismo pensar en Cristo. Y eso marca la gran diferencia, marca la solución del conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en otras palabras el apóstol Pablo les está diciendo, dejen de mirarse el ombligo. Dejen de mirarse a ustedes mismas. Dejen de tratar de imponer su propio criterio. Mire, niéguense a sí misma. Dejen el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Hay una forma de lograr la unidad y esa unidad es en el Señor. De otra manera, es imposible lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el Señor, en el Señor. Hermanos, en la medida en que nosotros saquemos el orgullo, el egoísmo, la vanidad de nuestro corazón, podemos lograr la unidad. Cuando queremos imponer nuestro propio criterio, donde sea que vamos, es precisamente lo que tenemos que cambiar en nosotros. Y parecen palabras sencillas de pronunciar. Pero ¿quién está dispuesto a hacer eso? Esa es la pregunta. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Ese es el sentir en Cristo. Pensar en Cristo. Si pensamos que hemos crecido mucho en el Señor, pensar en Cristo es todavía que debemos crecer más. Si pensamos que hemos crecido en el Evangelio, pensar en Cristo es necesito saber más del Señor. Si pensamos que llegué a un cierto nivel espiritual, el pensar en Cristo es tener el pensamiento y entender que solo es rasguñado la superficie de lo que significa ser un creyente. Eso es pensar en Cristo. ¿Por qué? Porque el objetivo final es siempre morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que crezca Cristo en nosotros. Para que el carácter de Cristo sea nuestro carácter. Si constantemente estoy teniendo dificultades en mis relaciones, debo entender y pensar que el problema no siempre es del otro. Vuelvo a decir, parecen palabras sencillas. Parecen palabras de manual porque todo el mundo las sabe. El punto es si lo hacemos. ¿Cuándo vas a llegar a no ofenderte? Cuando te digan cualquier cosa y te dé lo mismo. Esa es una señal que el ego está muerto. Esta es una observación metafórica en nuestra vida. Porque si uno le habla a un muerto, este no va a tener ninguna reacción. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo reaccionamos la mayor parte de nuestra vida frente a las dificultades, a las cosas que no nos gustan, a los detalles que no nos gustan? Y podemos asombrarnos de que estas dos mujeres consagradas al Señor puedan tener desavenencia, puedan tener conflicto, pero eso es más común de lo que nosotros creemos. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Evodia y a Síntique,
que la única forma de solucionar sus diferencias es que piensen como el Señor Jesucristo. Y ya lo había dicho anteriormente, Efesios 2:5, ¿se acuerdan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire que la vara es alta, hermano. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Si cuando no nos queremos humillar ante nadie, cuando siempre queremos tener la última palabra en todas las cosas, cuando entendemos que cualquier diferencia que podamos tener es porque me están ofendiendo o porque me quieren poner el pie encima. Rara vez pensamos en que probablemente el problema sea yo y no el otro. Esta es una palabra fuerte, mi amado hermano. Y que si estamos cayendo quizás en esto debemos reflexionar profundamente. La preocupación del apóstol Pablo era real y auténtica, porque había un conflicto importante y él sabía que este conflicto podría traer consecuencias muy negativas en la unidad de la iglesia. Siempre cuando hay conflicto entre dos personas en la iglesia, esto afecta a la comunidad de creyentes. Erróneamente, a veces decimos, pero no pasa nada si es algo entre ellos dos. Pero en realidad no es así. Porque cuando dos creyentes tienen problemas en la iglesia, esto indudablemente que afecta a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Afecta la armonía de ellos. Imagínese usted, el grupo de alabanza, 3 o 4 personas, y la alabanza que están tocando la tocan en re, por ponerle un ejemplo, no sé nada de música. Pero hay otro que se le ocurrió tocar en do. No, porque si no tocan en do yo no canto. Y el otro dice, no, es que yo quiero tocar en re, pues si no tocáis en re, bueno, toquemos tú en re y yo en do, imagínense lo que sale. Pero eso llevémoslo a la iglesia. Se pierde la armonía de la orquesta, se pierde la armonía de la alabanza, se pierde. Y estoy hablando de esto, podría haber dicho un ejemplo de una orquesta cualquiera. ¿Qué pasa en la iglesia cuando suceden esos pequeños, grandes detalles? ¿Qué pasa? ¿Qué se produce en la iglesia? División. ¿Y qué debemos hacer ahí? Tanto el uno como el otro debe someterse a la voluntad de Cristo. Ahí se soluciona el problema. Teniendo el pensar que tuvo Cristo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nosotros, no siendo Dios, nos aferramos a nuestros propios principios creyendo que somos dioses. Y que nadie me puede tocar y que nadie me puede decir nada y que nadie me puede rebatir lo que estoy pensando. Actuamos como si fuéramos dioses. Cuando ni el mismo Jesús estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién dice gloria a Dios a eso? En eso consiste la vida cristiana. ¿Por qué? Porque básicamente cuando dos personas están en conflicto, buscan aliados por su causa y no están dispuestos a ceder por el bien mayor que es la unidad de la iglesia. Entonces, cuenta su historia a su manera y el otro la cuenta a la suya y empiezan a conseguir aliados, el uno al lado del otro. Se empieza a producir la división. Y llegamos a palabras mayores. Esto pequeño se puede transformar en algo muy grande y peligroso. El apóstol Pablo sabía eso. Una iglesia debe tener una sana doctrina, sin embargo, si no existe unidad en el seno mismo de ella,
esta iglesia está en peligro de ser dividida. El apóstol Pablo estaba preocupado por este síntoma de discordia entre los creyentes. Y en el capítulo 4 es como que en sí empieza de alguna manera a recordar o a concluir lo que ya venía diciendo en los capítulos anteriores. Mire, en el capítulo 2, versículo 2 de Efesios, mire lo que dice. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, otra vez, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Pero mire lo que dice a continuación. Y yo creo que esto escribía y pensaba en la hermana. No sé, no quiero. Pero pensaba en la iglesia, hermano. Más que en las hermanas, pensaba en la iglesia. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Nada. No alguna cosa. No, nada. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Somos capaces de hacer eso? No me contesta. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Cuando nos disgustamos, cuando peleamos, cuando queremos poner las cosas que se hagan de acuerdo a mi voluntad, cuando quiero imponer mi forma de pensar y mi forma de actuar, ¿qué estoy haciendo? No estoy mirando por lo mío. Y aquí dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, no lo estoy diciendo yo. Si usted está teniendo problemas con esta palabra como las tuve yo, no le estoy echando la culpa al apóstol Pablo. Tengo que mirarme a mí mismo. No me eche la culpa a mí si yo estoy simplemente transmitiendo lo que está aquí. Pero si quiere, no hay problema. Versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. El apóstol Pablo dice que aquí hay un problema no menor y no lo esconde. Mire qué importante, él no lo tapa, él no hace oídos sordos, él no lo evade, sino que dice, por lo contrario, hay un problema. Lo pone sobre la mesa y dice, es necesario tratarlo y solucionarlo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. En 1 de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. ¡Wow! Yo aquí me detuve como media hora, pero lo voy a pasar de largo. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Heredaseis bendición. ¿Entienden, mi amado hermano? Es decir, en todas las iglesias está el peligro latente que se produzca una división. Alguien dijo, no se puede estar en paz con Dios y en guerra con los hermanos. Eso es imposible. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad en procurar la unidad. La unidad de la iglesia debe estar siempre por sobre nuestras opiniones, porque la iglesia es de Cristo y no nuestra. Porque está en juego su honor y no nuestro honor. Porque está en juego su nombre y no nuestro nombre.
Por eso y mucho más debemos procurar la unidad a toda costa. Cada uno de los creyentes de la iglesia debe contribuir siempre a la unidad y nunca a la división. Si hay alguien que tiene un disgusto con otra persona y va donde usted y le dice ciertas cosas, hermano, la sugerencia es no lo escuche. Dígale, anda donde tienes que ir, a la persona que tienes que ir y enfrenta la situación con ella. Ahí evitamos la posibilidad de división, porque si usted le coloca oído, porque es su hermano, porque le simpatiza, porque siempre se junta con él, y usted se escuda en que es que tengo que escucharlo para que se desahogue, y no hace lo que tiene que hacer, estamos contribuyendo. Estamos contribuyendo y no apagando el asunto, sino que en el fondo le estamos echando combustible, un poquito de benzina, un poquito de palito. Y expresiones como, sí, tienes razón. Sí, es que yo no dije nada, pero con eso estamos diciendo todo. ¿Me entiende, mi amado hermano? Porque aquí no se trata de simpatía, de afinidad. Se trata de Cristo. Se trata de la iglesia de Cristo. Se trata de la novia. Se trata del motivo por el cual Cristo va a venir por segunda vez. No seamos agentes para dar cabida al chisme, a sentimientos. Si muchas cosas somos tan emocionales, tan sentimentales, que a veces nuestras opiniones están cargadas de eso y no de objetividad en la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, es necesario que el liderazgo actúe en este problema. Es necesario que se tomen cartas en el asunto ahora. Por eso dice al final del versículo 3, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ellos también debían intervenir en este asunto para procurar la unidad de la iglesia. Todo lo anterior, número 1, estar firmes en el Señor. Número 2, permanecer unidos en el Señor. Damos paso al punto número 3. Regocijaos en el Señor siempre. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí no hay que hacer mucha aclaración para darnos cuenta que es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Lo que el apóstol Pablo desea a través de este versículo es alentar a sus hermanos, pero no sé si a usted le resulta un poco extraño que después de toda esta exhortación, yo me imaginaba como esta palabra, la llaga de las dos hermanas y de la iglesia, él fue muy directo porque las nombra. Imagínense ustedes, porque antes una carta no se mandaba por los correos, no se mandaba por el WhatsApp y todos la tenían y la leían, sino que está en la asamblea de creyentes, parado el hermano, leyendo esta carta y la hermana ahí. Y después que le hace toda esa exhortación, le dice, alégrense, regocíjense en el Señor. No sé si a usted se podría, o yo podría hacer eso. La verdad que me es un poco extraño, por decirlo así, de alguna manera. Quizás podría sonreír por fuera, pero por dentro. ¿Por qué digo que es extraño de algún modo? Porque siempre el gozo lo asociamos a un sentimiento,
a un estado de ánimo, a emociones producidas por algo externo, por algo material, social, profesional, una alegría, una buena noticia, que no era precisamente lo que estaba escuchando estas dos hermanas. Sin embargo, el gozo de lo que habla la palabra de Dios, lo que habla la Biblia y lo que habla el apóstol Pablo es totalmente diferente. No tiene que ver con cosas circunstanciales externas. No tiene que ver con cosas emocionales ni sentimentales. El gozo del creyente nace de una profunda confianza en Dios. Una certeza que Dios controla todas las cosas y todas las circunstancias para el cumplimiento de su justo propósito. Lo voy a repetir. El gozo del creyente nace de una profunda confianza en Dios. Una certeza que Dios controla todas las cosas y todas las circunstancias para el cumplimiento de su justo propósito. Y eso cambia automáticamente nuestra perspectiva de vida. Por eso el gozo del creyente no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con lo que estoy viviendo en el presente. No tiene que ver con las cosas que me ocurrieron antes de llegar a este lugar. Ni con las cosas pasadas, ni las presentes, ni los que han de venir. Sino que el gozo radica y se sustenta en la confianza total y absoluta en nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Porque Él es todopoderoso y soberano y tiene el control de todas las cosas. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos, lo hemos repetido, ayer repetimos también este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, y esto a los que conforme a su propósito son, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Con esto no estoy diciendo que debemos negar el sufrimiento. Por ejemplo, frente a la muerte de un ser querido. No estoy diciendo usted no llore, no sienta pena. No estamos hablando de eso. Sin embargo, lo podemos llevar o interpretar de una manera distinta. Sino que aún en medio del sufrimiento puede haber gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es soberano. Y que Él tiene el control de todas las cosas. Porque hemos entendido que Dios es la fuente del gozo. De tal manera que el conocimiento de Dios, de su voluntad, determina el grado de gozo que puedo tener y no las circunstancias de la vida. ¿Me entiende? Por eso que nosotros podemos tomar la enfermedad no como algo que a mí no me va a tocar, o no como algo que, si total yo soy cristiano y no me voy a enfermar, sino que lo podemos tomar que Dios es soberano, pero que Dios tiene un propósito y que me gozo porque independiente de la enfermedad yo tengo un lugar con Cristo. Que independiente de la muerte yo sé a dónde voy. De tal manera que el conocimiento de Dios, porque si yo no conozco estas cosas, ¿cómo voy a tener paz y gozo? ¿Se da cuenta? Entonces, de la manera del conocimiento, según el conocimiento que yo tenga de Dios, de su voluntad, determina nuestro grado de gozo y no las circunstancias. No sé si me logro dar a entender. Hermanos, nuestro conocimiento del Señor es lo que determina el grado de gozo que vamos a tener. Es decir,
entre más conozco a Dios, más me gozo en su presencia. Salmo 1, lo conocemos de memoria. Salmo 1:1. ¿Qué dice? Mire cómo empiezan los salmos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde está su alegría? ¿Dónde Él está completo? ¿Dónde está su delicia? ¿En qué? En el Señor, en Dios. Y después dice, y en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire lo que continúa. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, imagínense, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. No está diciendo será como una ola del mar que va y viene y experimentará dolor y algunas veces gozo, pero más va a pasar en el suelo que parado. No, está diciendo será como árbol plantado junto a aguas de corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Y la palabra fruto tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. La palabra fruto no tiene que ver con cuántas personas usted ha llevado a Cristo, porque no hemos llevado ninguna. Es Dios el que las trae. El fruto tiene que ver cuánto carácter de Cristo hay en mi vida. Eso es el fruto. De eso habla cuando dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo ¿en qué? En Jehová. No en los bienes, no en el trabajo, no en lo que usted tiene o no tiene. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para disfrutar de Dios tengo que conocerlo más profundamente. Mire lo que dijo John MacArthur. John MacArthur dijo, el gozo del creyente fluye del conocimiento de Dios, de recitar una y otra vez su palabra y cantar acerca de la naturaleza y atributos de Dios. Era el conocimiento y la relación profunda que tenía el apóstol Pablo del carácter y el propósito de Dios en su vida que se podía gozar en medio del sufrimiento por la causa de Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Recordemos dónde estaba el apóstol Pablo. Estaba en la cárcel. Estaba injustamente llevado a ese lugar. No era un hotel de 5 estrellas. Y él está diciendo regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Porque el apóstol Pablo, aún en esa circunstancia, en ese sufrimiento, en esas acusaciones infundadas, él podía regocijarse en el Señor. Porque él sabía a quién servía. Porque él tenía una relación íntima con el Señor. ¿Se dan cuenta que no tiene que ver con las circunstancias? Hermanos, el conocimiento del carácter de Dios aumentará nuestro grado de gozo. La teología correcta, el estudio correcto de su palabra nos lleva a conocer más a Dios. Por lo tanto, vamos a disfrutar más de Él, porque nos damos cuenta de que sin Dios no somos nada y que Dios es mucho más grande que mis dificultades presentes. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Primera de Samuel 2:1. Todos conocemos la oración de Ana. Mire,
Entonces, sabemos la historia de Ana, lo que sufría por no tener un hijo, y sabemos toda la historia. Pero miremos su oración. Primera de Samuel 2:1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en Jehová. Su gozo, su poder, ¿dónde están? En Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré de qué? De lo que Dios me da. De lo que Dios me quita. De lo que Dios añade a mi vida. Dice, de tu salvación. No hay santo como tú, como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Es poco. Salmo 13:15. 13:5, perdón. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra otra vez ¿de qué? De tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Dónde está la gratitud y la alegría puesta? ¿De dónde viene? ¿De dónde fluye? De saber que somos hijos de Dios. Otro más. Salmo 71:23. Dice la palabra, mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. Wow. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde andábamos? Hay una alabanza que dice, ¿dónde estaría hoy? Si Dios no me hubiese rescatado. ¿Dónde estaríamos hoy? Podemos observar que el gozo proviene de recibir y de entender lo que por gracia Dios nos ha regalado, la salvación. De saber que somos salvos para siempre, independiente de las circunstancias. Por tanto, el gozo, la felicidad no depende de las cosas que tengo, ni en el lugar que estoy, sino que el gozo siempre está en conocer, en tener una relación profunda e íntima con la persona más grande, más gloriosa, que dio su vida por mí en una cruz, que cargó con su pecado, con mi maldad, y que resucitó de entre los muertos poderosamente, para que yo pueda disfrutar de las bendiciones que Él disfrutaba. Se da cuenta que cuando empezamos a hablar de la grandeza de Dios, de lo que realmente Dios ha hecho por nosotros, no hay cosa en esta tierra que pueda llenar ese vacío que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Por lo tanto, esto nos lleva a deducir que fuera de Cristo no podemos experimentar gozo en nuestra vida. Que fuera de Cristo solo son destellos de felicidad, son cosas momentáneas, mientras estamos ingiriendo algunos alimentos, mientras estamos participando de una fiesta, pero salimos de ese lugar y volvemos a ser los mismos vacíos de siempre. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llenado su corazón con su palabra, con su promesa, con su bondad, con su misericordia, con su amor. Porque no hemos entendido que somos aves de paso en esta tierra, que somos pasajeros. Como dice una alabanza, prefiero estar 1000 veces en la presencia de Dios, que un día fuera de Él. Todas las cosas momentáneas en la vida no llenan, no nos van a satisfacer los vacíos que hay en nuestro corazón. En cambio, el creyente se goza, se regocija en el Señor, porque nada ni nadie le puede separar ¿de qué? Del amor de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya.
¿Quién me podrá separar del amor de Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo triste, en un mundo lleno de angustias. Vivimos en un mundo negro, en un mundo inmoral, en un mundo decadente, como el que estamos viviendo. Aún así, el creyente puede regocijarse en el Señor. Porque las circunstancias no determinan mi gozo. Lo que determina mi gozo es que soy hijo de Dios, rescatado de nuestra vana manera de vivir, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Charles Spurgeon dijo: me da gusto que no sepamos en qué consistía el pleito o de qué se trataba el pleito, refiriéndose a Evodia y a Síntique. Me siento agradecido por ser ignorante de tales asuntos, pero como una cura para los desacuerdos, el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo aquí me imaginaba que era la iglesia decir: amén, gloria a Dios, todos estamos contentos, regocijados. Los cristianos que viven gozosos en el Señor no son aptos para ofenderse o recibir ofensas. ¿Por qué? Porque su mente está dulcemente ocupada en las cosas de lo alto, en Jesucristo. No son fácilmente atraídos por pequeños problemas y conflictos que esta me dijo y que esta no me dijo y que yo le dije pero ella me dijo. Porque la mente hay que ocuparla en cosas mucho más importantes, en conocer a Jesucristo, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entre más conozco a Dios, más me gozo. Entre más conozco a Dios, más me refalan las cosas. Entre más conozco a Dios, más perdono, más misericordia, más amor tengo, independiente de lo que me digan. Entre más conozco a Dios, más muero. Y necesito morir constantemente. Porque el rencor, el odio, todavía mora en mí. Si no fuera porque lo tuviera Jesucristo sujeto. Porque la venganza, hermano, todavía mora en mí. El querer devolver mal por mal todavía mora en mí. Si no fuera porque Dios lo tiene sujeto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Somos criaturas imperfectas. Por eso necesitamos el gozo del Señor, su misericordia, todos los días de nuestra vida. Tenemos la fuente de mayor gozo a disposición nuestra. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿Hay dolor? ¿Se ha sentido ofendido últimamente? ¿Hay angustia al futuro? ¿Está preocupado por la bolsa de comercio? ¿Por lo que Trump está haciendo en el presente? ¿Sabe cuál es la cura? Jesucristo. Jesucristo. Conocer su promesa, su palabra, introducirnos en la palabra, el perfecto amor echa fuera el temor, dice su palabra. Conozcamos a Jesucristo. Conozcamos, aferrémonos a su palabra y el gozo morará en nosotros. Reconozcamos que la obra de Jesucristo no para en mi vida y que constantemente necesita hacer cambios profundos en nosotros. Como veíamos ayer en la reunión de matrimonio, Jeremías 1:10. Mire, ¿qué le decía? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué? Amén. Debemos constantemente derribar
argumentos que nos apartan de Dios, de lo que Dios nos pide, de lo que Dios quiere de nosotros. Constantemente debemos estar renunciando a nuestro yo para que Cristo pueda edificar su carácter en nosotros. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios quiere derribar el yo, el egoísmo, la soberbia, mi autosuficiencia, para que Él pueda edificar paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, el fruto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, para que pueda haber unidad en nosotros, para que nos amemos como Dios quiere que nos amemos, para que nos regocijemos en el Señor, para que disfrutemos en armonía de alabar y bendecir al nombre del Señor. ¿Qué gracia tiene? Yo solo me preguntaba, ¿qué gracia tiene tener algo en mi corazón y estar alabando a Dios? ¿Se acuerda de la ofrenda cuando le dijo, oye, no me acuerdo el texto bíblico, cuando le dice, ponte a cuenta con tu hermano y después echa la ofrenda? De esto se trata, de morir al yo, de morir a la autosuficiencia, al que yo tengo la razón siempre. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Mire, no se desconcentre, mi amado hermano. Juan 16:5 dice lo siguiente. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Gracias, mi hermano. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la fuente de gozo dentro de nosotros. ¿Están aquí? No dejemos que el orgullo, no dejemos que la soberbia, no dejemos que el egoísmo, la vanidad impida disfrutar de nuestro bendito Señor todos los días de nuestra vida, independientemente de las circunstancias. Y asimismo, contribuir a la unidad de la iglesia. Estar firmes, permanecer unidos y el regocijarnos solo es posible en un mismo pensar en Cristo. Él es la fuente de nuestra firmeza. Él es la fuente de nuestra unidad. Él es la fuente de nuestro gozo. En Cristo lo tenemos absolutamente todo y no necesitamos nada más que su gracia derramada sobre nosotros. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. El cristiano está confiado en que Dios es soberano, en que Él nos ha elegido y que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entendemos que somos débiles, somos frágiles e imperfectos. Sin embargo, aún así, confiamos en que Dios es soberano y murió en la cruz para el perdón de mis pecados. Confiamos en un Dios perfecto, glorioso, que nos llevará a su presencia aún después de la muerte. Te invito a ponerte en pie, mi amado hermano.